Muy buenos días, jóvenes. Vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy y continuamos con las estructuras del sistema digestivo, ¿verdad? Hasta el día de hoy hemos visto básicamente la introducción del sistema digestivo, donde hemos estudiado boca y esófago, pero hoy vamos a ver un poquito más sobre estómago como tal. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar con nuestra clase de el estómago. Y vamos a darnos cuenta que el estómago es una estructura muy importante dentro del proceso de la digestión. Va a estar justo después del esófago y vamos a ver que el estómago cumple una función metabólico-digestiva muy importante. Anatómicamente se encuentra después del esófago y va a tener forma como una bolsa de una gaita. Va a ser una dilatación como en forma de saco y va a estar ubicado en el cuadrante superior izquierdo del abdomen. Si nosotros dividiéramos el abdomen en 4 partes, vamos a ver que en el cuadrante superior izquierdo, ahí es donde vamos a encontrar al estómago. ¿Y cuál es básicamente los componentes anatómicos del sistema del estómago? Vamos a encontrar el cardias o la zona de entrada a la cavidad gástrica, que es el punto en el cual el esófago y el estómago se encuentran, se unen. El fundus o zona superior del estómago, que aquí es donde se recibe el contenido alimenticio, el fondo o fundus, también llamada zona superior. El cuerpo, que es la mayor parte, la mayor cantidad del tamaño del estómago. Y vamos a encontrar el antro o la zona de salida. En el antro vamos a encontrar el esfínter de salida del, del estómago, al cual vamos a llamar píloro. El píloro es el esfínter de salida, mientras que el cardias es el esfínter de entrada. Vamos a darnos cuenta que histológicamente el estómago se compone de varias capas. ¿Cuáles van a ser estas capas? Una capa serosa, como habíamos visto en la clase anterior, pues básicamente hablamos de que a partir de ahora, desde el esófago en adelante, vamos a tener varias capas que van a formar los órganos del sistema digestivo. La primera capa normalmente es la capa serosa, la capa más externa, que va a recubrir a las vísceras y que les va a dar una función de protección, de envoltura, de lubricación, para poder movilizar las vísceras dentro de las cavidades, principalmente en este caso de la cavidad abdominal, la serosa. Después vamos a darnos cuenta que tenemos una capa muscular. Si ustedes se pueden dar cuenta en esta imagen, hay 3 tipos de fibras musculares. Una fibra externa, o también llamada oblicua. Si vemos la primera capa en este corte, las fibras no van longitudinales ni transversales con respecto al eje del estómago, sino que van oblicuas. La segunda capa o la capa media, también llamada capa transversa, donde aquí sí van en el eje transverso del estómago. Y la capa más interna, que es una capa longitudinal. La función de estas 3 capas del estómago es muy importante. ¿Por qué? La boca se encarga de masticar y de destruir en porciones macroscópicamente más pequeñas, mientras que el estómago va a ser el encargado de empezar a mezclar los alimentos para hacer una sola sustancia que vamos a llamar a partir del paso del estómago como quimo. Entra a la boca como alimento, lo volvemos un bolo alimenticio y en el estómago con la mezcla que van a tener con el jugo gástrico se le va a llamar quimo. La capa siguiente, que va a ser una submucosa, que va a ser la capa en la cual se ancla la mucosa gástrica. Y por último, la capa más interna, que va a ser la capa mucosa, en la cual nos vamos a dar cuenta que tenemos algunos repliegues. El estómago no es liso por dentro. El estómago tiene algunos pliegues que son elevaciones de mucosa, que lo que hacen es aumentar la superficie del estómago. Histológicamente nos damos cuenta que el estómago tiene más o menos esta estructura, la capa serosa más externa. Hay una subserosa que es parte de la serosa. Viene la capa muscular y como ustedes pueden ver aquí la disposición de las fibras, cómo van longitudinales, oblicuas y transversas. Viene la submucosa en la cual encontramos los vasos sanguíneos, en la cual encontramos la lámina basal de la capa mucosa y por último
la capa mucosa como tal, con sus pliegues. Esta situación en la cual el estómago se repliega sobre sí nos sirve a nosotros para aumentar, como les decía, la superficie del estómago. ¿Con qué propósito? Con el propósito de tener estas criptas, estas entradas de células. Si se dan cuenta, a la hora de cortar se producen invaginaciones de la mucosa, generando estas criptas, estos hoyos dentro del estómago que van a servir y que van a tener una funcionalidad muy importante. Si vemos estas criptas de una forma más ampliada, nos daríamos cuenta de que el epitelio de la mucosa del estómago está formado por células de diferentes tipos. Las células que forman las criptas gástricas van a tener muchas funciones, dentro de las que encontramos, pues, las células mucosas de superficie, que lo que van a hacer es generar moco, es el moco para proteger a las células de la corrosión del ácido gástrico. Después venimos y vamos a encontrar a las células parietales, que están identificadas aquí como en este color verdoso, que las células parietales tienen una función muy importante, porque son las células que van a ser las encargadas de fabricar el ácido gástrico, el ácido clorhídrico, que va a ser el encargado de la descomposición de los alimentos en la luz del estómago. Además, también van a producir una sustancia denominada factor intrínseco, que es muy importante para el metabolismo de la vitamina B. Vamos a ver que vamos a tener células enteroendocrinas, o sea, que van a tener función endocrina, como en el caso de la secreción de histamina. Van a haber algunas células que van a producir grelina, que van a ser células que conforman o que forman estas hormonas que tienen una capacidad muy importante, principalmente para el vaciamiento gástrico y la sensación de llenado dentro del estómago. Las células principales, que tienen una importante función en la secreción de pepsinógeno, que normalmente se encuentran en la base de la cripta. Básicamente estos son las células, y siempre hay un fenómeno que se llama migración celular, en la cual las células van cambiando de lugar conforme su maduración. Mientras más madura la célula, más en la superficie de la cripta, y que van a ser las células que se van a desfacelar o que se van a destruir con la interacción del ácido gástrico. El estómago entonces tiene la capacidad o la importancia de generar los movimientos de mezcla. Las fibras oblicuas, transversas y longitudinales van a hacer que a la hora de contraerse todas, no va a ser solo un movimiento de que aplasta, sino que va a contraer el estómago en sí y va a ser un movimiento de mezcla, en el cual, pues básicamente su función es mezclar el alimento para formar el quimo, junto con la unión con el ácido gástrico y las enzimas que tienen el ácido gástrico producidos por las criptas gástricas. Pasamos entonces nosotros ya a ver al intestino delgado, y nos vamos a dar cuenta que el intestino delgado quizás es el órgano más largo del sistema digestivo. Vamos a ver que es un tubo que mide más o menos de 3 a 4 metros de longitud y se va a dividir en 3 porciones continuas: el duodeno, el yeyuno y el ilion. Básicamente, ya hablamos de que viene la comida de la boca, se tritura, pasa al esófago, el estómago lo mezcla. Hasta aquí no hemos hablado nada de absorción, a excepción de la boca, donde podemos absorber una parte de carbohidratos, y en el estómago, que en el estómago es muy, muy, muy importante saber que lo que se absorbe en el estómago es muy poco. Principalmente lo que se logra absorber son carbohidratos y todos los que tengan iones OH, o sea, el alcohol. Por eso es que en algún momento las personas que son bebedoras tienen lesiones en el estómago, porque ahí es donde más se absorbe el alcohol. Además que el alcohol favorece la no absorción del factor intrínseco, la no producción del factor intrínseco, y eso puede llevar a una persona alcohólica a tener avitaminosis B, donde no pueden absorberse las vitaminas del complejo B, y por eso conllevar a enfermedades muy,
muy específicas de deficiencias de las vitaminas. En algún momento es como un tabú, no tabú, sino es como un conocimiento general que las personas que van a ir a beber, lo que dicen es antes de beber deben comer. ¿Por qué? Porque al tener comida, al tener alimento en el estómago, va a costar mucho más que se absorba el alcohol y por lo tanto van a poder pasar mucho más tiempo. No es sugerencia, que conste. Vamos a ver que estas 3 porciones del intestino van a tener características muy especiales. Número 1, el duodeno es fijo. El duodeno está anclado o fijado por medio del peritoneo a la pared posterior del abdomen, mientras que el resto del intestino se encuentra suelto. O sea, el duodeno, el estómago está pegado también a la pared abdominal posterior. El duodeno es la primera porción después de la unión del estómago con el intestino delgado y va a estar anclado por medio del peritoneo hacia la pared posterior del abdomen. Pero el resto, tanto yeyuno como ilion, va a estar libre y va a estar dentro de la cavidad abdominal como tal. El diámetro del duodeno es el doble del ilion terminal. Vamos a encontrar que hay unos pliegues de mucosa en el intestino a los cuales vamos a llamar válvulas conniventes. Ahorita las vamos a ver. Que van a estar básicamente más distribuidas en el duodeno y en el yeyuno proximal, mientras que en el ilion ya no se va a encontrar. La mayor parte de los procesos de absorción de los nutrientes se dan en el duodeno y el yeyuno. En el duodeno vamos a tener la característica de que ahí se van a absorber principalmente los ácidos grasos gracias a la liberación de la bilis por medio del hígado hacia el duodeno. Ya vamos a ver eso cuando veamos hígado y páncreas. En el yeyuno vamos a encontrar principalmente la absorción de proteínas y carbohidratos. En el ilion, la porción más distal va a ser principalmente la absorción de agua y electrolitos. Esto que vemos nosotros aquí, que es el pliegue, estas como líneas que se ven en el interior del intestino, van a ser las válvulas conniventes. ¿Cuál es la función de las válvulas conniventes? Aquí lo vemos de un corte transversal o longitudinal, en el cual lo que hacen es aumentar también la superficie, de manera que las células estén mayormente en contacto con los alimentos y eso aumente su capacidad de absorción. También en el intestino nos vamos a dar cuenta que tenemos una serosa, una capa muscular, una capa submucosa y una capa mucosa. En la capa muscular vamos a encontrar un poco de diferencia, porque en la capa muscular ya no van a haber 3 capas como en el estómago, sino que únicamente van a haber 2. ¿Cuáles son esas 2 capas? Número 1, la capa más externa, que va a ser la capa longitudinal, que va a estar a través del eje longitudinal. Y la capa circular, o sea, una capa transversal en la cual va a hacer forma como de anillo alrededor del intestino. ¿Por qué son importantes estas 2 capas? Número 1, porque el intestino genera algo llamado peristalsis. La peristalsis son los movimientos normales del intestino. Durante toda nuestra vida, durante todas las 24 horas del día, los intestinos están en constante movimiento, están transportando los alimentos que nosotros digerimos y los están moviendo. El músculo circular va a funcionar como semiesfínteres en los cuales al momento de contraerse van a hacer un aumento de la presión y se va a contraer de proximal a distal. O sea, va a ir, si aquí empieza el intestino y aquí termina, empieza aquí y esta onda de movimiento va haciendo que el músculo aquí se vaya contrayendo y lo vayan haciendo como que si lo estuvieran exprimiendo. Y la capa longitudinal, pues obviamente acorta el intestino, acorta la distancia del intestino a la hora de contraerse y eso hace que los alimentos, o en este caso ya la sustancia mezclada del ácido gastro, el quimo y el quilo, van a viajar a través de la luz del intestino. Vamos a ver que las células del intestino van a tener una forma como cónica con base superior, donde van a haber muchas microvellosidades, o sea, vas a tener una forma como de cepillo arriba de la válvula, va a ser un epitelio cilíndrico simple, y en medio de cada una de las vellosidades, de cada una de las
valvulitas del intestino, vamos a ver que por el centro vamos a tener un vaso linfático y una red capilar. Todos estos vasitos que se ven aquí. ¿Por qué? Porque se absorbe por medio de las células epiteliales del intestino, se absorben las sustancias alimenticias, se absorben las proteínas, los carbohidratos, los ácidos grasos, todo se absorbe a través de ellos y se transportan inmediatamente hacia el interior del sistema vascular, a un sistema que vamos a llamar nosotros como el sistema entérico, en el cual se va a absorber todos estos nutrientes y se van a llevar hacia el hígado para el primer paso de metabolización. El colon, pues básicamente cuando hablamos de colon, es lo que conocemos nosotros como el intestino grueso. El intestino grueso o colon, que es el nombre que médicamente se toma como correcto, vamos a ver que va a formar un marco alrededor del intestino delgado, por lo tanto el intestino delgado va a estar aquí adentro de esto. ¿Dónde empieza el colon? Pues el colon se une al ilion, más o menos a este nivel, y va a haber una válvula llamada ilio, del ilion terminal, y cecal, que tiene que ver con el ciego. Se une a la porción denominada el ciego. ¿Cuál va a ser el ciego? El ciego es la primera porción del colon ascendente y se le llama ciego porque no tiene salida, no tiene conexión a ningún otro lado, a excepción de una pequeña estructura que vamos a conocer nosotros bastante bien y principalmente aquellos que se vuelvan cirujanos, que es el apéndice. En el plano inferior de la válvula, o sea, se une el ilion más o menos aquí a nivel de esta segunda bolita que ahorita le vamos a dar su nombre y de ahí para abajo es el ciego. Tiene más o menos unos 6 centímetros de longitud y en su extremo inferior vamos a encontrar el apéndice vermiforme, que la función específica del apéndice no se conoce en este momento. Hay varias teorías y hay varias explicaciones al uso del apéndice. Principalmente, pues se habla de el apéndice como un órgano vestigial que antes, al momento de ser nosotros, pues de alimentación principalmente por frutas y verduras, pues nos comíamos las pepitas, las semillas de los frutos y estos caían hacia el apéndice, que era mucho más ancho, y entonces permitía la degradación de estas semillas. Otros, pues, hablan del apéndice con una función inmunológica muy importante, porque ahí se encuentra parte de un sistema linfoide de las placas de Peyer, que se dice que tiene una función muy importante, inmunológicamente hablando, principalmente en niños. Pero no hay nada a ciencia cierta que nos pruebe que es así. Más que todo se considera como un remanente embrionario. Vamos a ver las porciones entonces del colon. Vamos a hablar de que vamos a tener el colon ascendente del lado derecho, ascendente porque el viaje de las heces es hacia arriba. Vamos a hablar del colon transverso, que va de derecha a izquierda, el colon descendente, que va hacia abajo, y el colon descendente va a terminar en una porción llamada el colon sigmoides, que va a tener una curvatura y que por eso se le llama sigmoides, porque tiene más o menos forma de S, hasta llegar a la ampolla rectal, que va a ser la última porción del colon y que va a estar en comunicación hacia el ano para la expulsión de las heces hacia el exterior. El colon ascendente, que comprende el segmento de la fosa ilíaca derecha hasta el hígado, del hígado que va del ángulo hepático hacia el ángulo esplénico, que es hacia el ángulo del vaso. El colon descendente, que va hacia abajo y termina en el sigmoides. Lo vemos de esta forma, pues hablamos del ciego, el apéndice, el colon ascendente, el colon transverso, colon descendente, sigmoides y recto. Aquí también vamos a darnos cuenta que hay estas criptas o estas invaginaciones que van a tener importante repercusión en la absorción. El colon, a estas criptas tienen un nombre que se llaman las criptas de Lieberkühn.
Vamos a hablar que estas criptas, pues básicamente también sirven para absorción y eliminación de desechos. El intestino grueso va a funcionar principalmente como un ¿cómo se le diría? Para la absorción de los líquidos, principalmente del agua, de los electrolitos y de algunas sustancias como la estercobilina, que son ácidos biliares que se pueden y se tienen que reabsorber para la formación de la bilis. Volvemos a hablar de esto, nos vamos a dar cuenta de que cada una de estas bolitas que no les había mencionado, vamos a darnos cuenta que el intestino va a tener estas bolitas, el colon va a tener estas bolitas, estas como choricitos, que a lo que le vamos a llamar austra. A comparación del intestino delgado, el colon no tiene válvulas, no tiene estos repliegues internos, sino que nos damos cuenta que el colon es un poquito más plano, más liso, sí, con sus curvas, pero nada que sobresalga al exterior. Mientras que por eso tiene estas austras. Si se dan cuenta, hay unas como fibras o unas bandas que recorren al intestino y que como que lo dividieran. A esto se le llaman las tenias. Vamos a ver que hay 3 tenias, una mesocólica, una tenia libre y una tenia y la tenia coli, que lo que van a hacer es únicamente ser parte del intestino para los movimientos, para mantenerlo fijo. El colon va a estar fijo a la pared posterior del abdomen. Esto no va a estar libre. Los únicos que van a estar libres van a ser el yeyuno y el ilion dentro de la cavidad abdominal, mientras que el colon va a estar eh, adosado a la pared posterior. Una estructura muy importante del sistema digestivo es el mesenterio. ¿Por qué es tan importante el mesenterio? Tienen muchos nombres, dependiendo de la literatura: mesenterio, epiplón, aumento. Y son muy importantes porque el mesenterio va a ser el encargado de mantener fijas las estructuras abdominales dentro de la cavidad abdominal. Va a ser o va a tener forma como de un delantal que va a unir a todas las vísceras abdominales hacia la pared posterior, aún incluso al intestino delgado. ¿Por qué? Porque no puede estar, aunque está libre, no puede estar sin ningún tipo de organización por dentro. Dentro del mesenterio vamos a darnos cuenta que va a haber una red de vasos linfáticos, de vasos arteriales y venosos, que van a ser los encargados de llevar la alimentación, de llevar el oxígeno, de llevar los nutrimentos hacia los órganos abdominales. Aquí estamos viendo intestino delgado y vemos esta como falda amarilla que está dentro o que está uniendo. Vamos a darnos cuenta que los intestinos van a tener un borde libre, que es lo que va a estar libre dentro de la cavidad, y un borde omental o un borde mesentérico, que es el que va a estar unido al mesenterio y que va a ser lo que va a estar unido a la cavidad, a la pared posterior del abdomen. Si nosotros hiciéramos un corte longitudinal, nos vamos a dar cuenta que esta porción amarilla es el mesenterio. Y si se dan cuenta, todos los órganos de la cavidad abdominal, el mesenterio se une a ellos para mantenerlos fijos. ¿Qué pasaría si no estuviera el mesenterio? Los intestinos pues estarían mucho más libres y eso generaría la aparición de vólvulos, de rotaciones, y eso en algún momento es delicado para los intestinos como tal. Pues bueno, esto es la clase de esta semana conforme a la anatomía del sistema digestivo. Nos hace falta ya solo ver hígado y páncreas, que son las glándulas de secreción externa, las glándulas accesorias del sistema digestivo, y nos hace falta ver el proceso de digestión, que es muy importante, además de hablar un poco sobre la vascularización del sistema digestivo. Entonces, el tema de la siguiente semana van a ser precisamente las glándulas accesorias, hígado y vesícula biliar y páncreas. Ahí están las páginas del libro que deben leer para estar de acuerdo a la lectura. Así que, por favor,
leamos estas páginas que van a ser muy importantes para el desarrollo de nuestro tema. La tarea de esta semana, pues obviamente ustedes deben de seguir con pasando la clase a su cuaderno y vamos a hacer una investigación sobre el apéndice, principalmente de su patología más importante, que es la apendicitis aguda. ¿Dónde lo van a poner? En el cuaderno. ¿Qué es lo que quiero que investiguen? ¿Qué es, cómo se produce y el tratamiento? Que básicamente ustedes ya lo saben, solo es de que lo vuelvan a poner. Y van a tomarle fotos a su cuaderno y enviarán las fotos por la asignación de Edmodo. Por lo demás, jóvenes, pues básicamente estamos trabajando bien. Varios se han acercado conmigo a través de las plataformas digitales como WhatsApp, como Facebook en algún momento, por Edmodo, por la sección de mensajes. Por Control Total he tenido varias interacciones para resolver sus dudas. Por favor, jóvenes, si ustedes tienen dudas, no se queden con esas dudas. Sáquenlas, háganlas, porque si ustedes se quedan con las dudas, básicamente el conocimiento no está llegando a donde debería llegar. No está generándose ese conocimiento muy importante para el desarrollo de nuestros temas y pues necesitamos que ustedes estén lo más empapados posible. Pues como ven, la situación todavía sigue, así que hay que echarle muchas ganas. Teníamos programado un laboratorio que seguramente lo vamos a hacer al regresar a las instalaciones. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando con nuestros temas dentro de lo importante de la capacitación virtual, dentro de estas clases virtuales. Y pues en algún momento ustedes serán capaces de desarrollar este tipo de técnicas más adelante. La lectura, el desarrollo de sus temas dentro de su entorno de aprendizaje, dentro de su casa, tener un área destinada a un tiempo determinado para estudiar y hacer sus tareas es muy importante. Felicitaciones, creo que han estado trabajando bastante bien. Necesitamos definitivamente seguir con el aprendizaje, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Felicitaciones porque han sido muy responsables. La verdad es que después de la asignación, de la creación de las asignaciones, no pasa ni el primer día ni el primer minuto. En algún momento hacen su tarea bastante rápido y bastante bien, así que felicitaciones a todos. Es un verdadero honor ser su maestro y ver cómo responden a estas dudas. Por favor, necesito que todos en un comentario dejen su nombre completo en el comentario de este video para poder tomarles como asistencia a la clase virtual. Así que, por favor, un gusto. Saben que se les aprecia un montón y cualquier duda o pregunta, estamos a la orden. Por favor, sigan en sus casas, lávense sus manos, protéjanse y protejan a los suyos. Que Dios les bendiga.